director en un montaje teatral es alma mater de toda la movida. La realidad es que existen dos tipos de directores, o mejor dicho, dos tipos de direcciones. Una que podríamos llamar ingeniería y otra que podríamos llamar arquitectura. Cuando en una dirección el director opta por la ingeniería, significa que se apoya muchísimo en la obra que ha escrito previamente el autor y que solamente intenta acercar esta obra de la mejor manera que puede al público en general. Si se plantea la dirección como la arquitectura, pues entonces la dirección se convierte en una creación por sí, porque muchas partes de la autoría la adopta realmente el mismo director. Es curioso que hasta hoy en día a los directores de teatro no se les acepta como autores. Sí, a directores del cine, pero a los directores del teatro no. Se nos trata siempre como si fuéramos ingenieros. Y no es cierto. Uno se tiene que enamorar en el texto. Tiene que leer mucho, prepararse mucho, trabajar mucho toda la vida para conocer cuantas más cosas puede y cuantas más obras dramáticas puede. Y hay determinadas obras dramáticas en las que simplemente te enamoras, encuentras un contacto directo con el autor, aunque haya muerto hace 2000 años, y empiezas a charlar, a hablar con él o con ella. Intentas encontrar, y lo encuentras fácilmente, las conexiones personales, a veces incluso, pero mucho más sociales, generales, donde coincidís o no, pero debatís siempre el autor de hace 2000 años y tú, que vives en el hoy, en el ahora, estáis hablando permanentemente. Si esta charla con el autor te dice algo, te enamoras del texto. Y este texto deseas poner en escena e intentas hacer lo posible para que se llevara a cabo. Los clásicos en realidad lo son, porque han conseguido sobrevivir durante siglos muchísimas purgas. Han conseguido sobrevivir porque siempre en estos textos que han sobrevivido existe algo que ha conectado con todos los tiempos. Estos textos clásicos que han sobrevivido tienen tanta conexión con la mente humana de todos los tiempos que en realidad son muy actuales. Por eso indagamos y seguimos buceando en todo este enorme corpus de las obras clásicas. No obstante, siempre existen flecos que es necesario reestructurar, adaptar, cambiar para que el espectador contemporáneo pueda entender la obra en toda su profundidad. Una adaptación es necesaria y además, si no se hace al nivel del texto, siempre se hace al nivel de dirección. Si el director, aunque actores pronuncian un determinado texto, una determinada réplica escrita hace, vuelvo a decir, 2000 años, el director puede añadir sus propias metáforas encima, con el movimiento escénico, con diferentes juegos que tiene a su disposición, y
de esta manera ya adapta el texto original y ya lo prepara para los ojos y los oídos del espectador que está en el patio de butacas hoy, ahora mismo. El teatro solamente vive en el tiempo de hoy, de ahora. Por tanto, todos los autores de teatro, escrita la obra hace milenios o escrita hace 15 minutos, saben que su obra, si quiere ser representada, tiene que ser adaptada al público que la va a ver. Yo en realidad no tengo demasiado respeto para mí mismo como autor y entonces me tomo la licencia de no tener demasiado respeto a Esquilo o a Sófocles o a Shakespeare. Son mis colegas. Ellos han escrito lo que han escrito hace siglos, yo escribo lo que escribo ahora. Y estamos debatiendo. Estamos conformes o no conformes uno con otro. Lo único importante en este gran trabajo de conversación que tengo con los autores muertos mientras dirijo o mientras adapto sus obras es no mentir. No poner que Hamlet que dirijo es la obra de William Shakespeare, punto, sino que tengo que añadir que Hamlet de William Shakespeare, versión libre, Hadi Courage. Solamente de esta manera no le traiciono. Puedo cambiar radicalmente, como lo he hecho con muchísimos textos clásicos que he dirigido. Lo que no puedo hacer es ocultarme detrás de un gran nombre. Tengo que exponerme de la misma manera como se expone el autor de la obra original. Para mí ha sido una cosa muy interesante el descubrimiento de la profundidad y anchura e importancia del teatro clásico español, porque no hay que olvidar que yo he sido yugoslavo en mi tiempo, ahora me considero ex-yugoslavo, he vivido los primeros 30 años de mi vida en una tierra que está a 3.000 kilómetros de aquí. Claro que siendo director de Teatro Nacional de Sarajevo ya conocía, por supuesto, y con mi licenciatura de dirección, por supuesto que conocía y quién es Calderón y quién es Lope y no sé quién es Lope de Rueda o Alarcón, vaya, pero la cosa es que en las traducciones en otras lenguas existe una limitación muy grande en la elección de textos. Yo no hablaba castellano y evidentemente pues solamente podía leer en traducciones. Y además era una literatura extranjera para mí igual de válida e importante como la finlandesa o rusa o alemana. Por tanto, la vida de uno da para lo que da. Al llegar aquí, hace casi 30 años, empecé a descubrir, a indagar todo este bagaje enorme que tiene teatro clásico español. Y empecé a trabajar en él seriamente ya en el año 1995, haciendo la primera versión de Don Quijote, que después se representó con muchísimo éxito por toda España, incluso por Francia. Y esto abrió los caminos para empezar a trabajar otros textos. Después ya ha llegado prácticamente una decena de direcciones de diferentes textos clásicos de grandes escritores españoles de los dos siglos XVI, XVII. Creo que no lo suficiente, porque vuelvo a decir, si un licenciado de dirección
y un director de teatro nacional de una gran ciudad como es Sarajevo, en su momento tuvo conocimientos de quizás 15 textos en total, y aquí existen miles, significa que algo falla en la proyección exterior de teatro clásico español por parte del Estado. No es suficiente lo que se está haciendo. Yo siempre he considerado que el trabajo de traducción, como tantos otros trabajos aquí en España, no debería estar solamente ligado a lo privado. Creo que debería crearse una escuela pública de traducción y edición de textos en otras lenguas. Creo que es absolutamente necesario que se promueva este enorme bagaje en el exterior. En España, los autores siguen viviendo, trabajando, funcionando. El teatro tenemos tanto cuanto podamos tenerlo en esta estructura en esta política cultural que existe en este país. Por tanto, los clásicos españoles ocupan un espacio justito. Porque, por Dios, hay que hacer el autor contemporáneo, es necesario hacer también el autor del siglo XIX. Pues mira, a veces queda espacio para hacer un autor clásico español del siglo XVI o XVII. ¿Cuándo vamos a hacer a un griego de hace 2000 años? ¿Cuándo vamos a hacer los ingleses o los alemanes? Pues, ¿qué vamos a hacer con Schiller? Esto es un problemón, o sea, que la producción en España es pobre, poca y con muy poca proyección de futuro, porque casi toda se basa en la empresa privada que intenta sobrevivir. Aquí no existe la producción pública como debería existir. Si existiera, entonces los grandes centros públicos, que en toda España hay, no sé, 2, 3, 5, se ocuparían de verdad en promover y promocionar todo el enorme bagaje teatral que existe en el mundo. En España esto no se hace. Nosotros creamos el Centre Dramàtic Vila-real con una clara intención, y esto está muy conectado a la respuesta que he dado anteriormente, con una clara intención de convencer a los poderes públicos que se pueda, en una colaboración en un principio con una empresa privada, de que se puedan producir grandes textos clásicos y de que se puedan hacer puestos de trabajo estables desde dentro de un ayuntamiento. Esto es algo lo que se ha intentado hacer, duró durante 4 años. Producimos primero un Hamlet, después de esto producimos un Tartufo, después producimos un Don Juan, pues una versión de Burlador de Sevilla, de Tirso. Después producimos una adaptación mía de La Dama de las Camelias. Y las 4 obras han tenido muy buena acogida del público y de crítica, pero no han tenido un largo recorrido, porque para que un teatro nacional desde Vila-real funcionara, es necesario que todo se vuelque alrededor. Es una gran infraestructura. Pues han hecho lo que han podido, han intentado, tanto los políticos como los administrativos varios que se necesitan para que esto funcione, pero siempre creían que al final es un trabajo de una empresa privada y que la empresa privada está obligada a hacer una serie de trabajos que yo justamente quería explicarles que no, que debería externalizarse desde la empresa privada hacia lo público. Pues España no está preparada para estos experimentos. Fue un experimento muy valioso, muy importante, quizás el único en el Estado. Y
puedo decir que después de 4 años y obras de grandes títulos, el proyecto en sí no consiguió cuajar, aunque, por suerte, las obras han salido muy bien. Así que podemos comprobar y utilizarlo como un hecho que la política cultural española no asume su responsabilidad. De ninguna manera, en ninguna administración, desde los ayuntamientos hasta el gobierno. Simplemente en España, teatro no funciona como debería. Todo el teatro, cualquier teatro que uno hace, siendo arte, te absorbe, te enloquece, te enamora, te complica la vida, te alegra, te hace reír, te hace padecer, te hace dudar de ti mismo. El teatro clásico, con una añadidura de que encima estás dialogando con las enormes cabezas del pasado, a las que no debes defraudar. Todo esto mencionado anteriormente vale. Por tanto, cuando haces teatro en serio, profesionalmente, en el mejor sentido de la palabra, volcándote para que salgan las cosas bien, tú realmente estás a servicio del teatro, a servicio de una idea, de una chispa que trasladas al espectador. Es un trabajo importante y responsable y cambia todo tu ser. Haciendo teatro creces y te sientes alguien, porque tienes la impresión de que haces algo útil. Que siga. Gracias a ustedes.